Buenas noches, gracias por acompañarnos. Habrán escuchado algunas voces. Eso es interferencia que está saliendo a través de nuestro canal. Bienvenidos al programa número... Este es realmente el 17, el otro fue todo prueba, macana, digamos. Bienvenido para compartir una noche más aquí desde los estudios de Vicentín Film Argentina. No sé si me están escuchando bien, está saliendo bien ahora, ¿no? Ahora sale demasiado bien. También que escuchamos cosas que no hay que escuchar. Bueno, vamos a pedir a gente de micrófono que no nos mande al aire, que corte el micrófono antes de tiempo. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de streaming. Bueno, también hay que hacer algo para divertirse, ¿no? Si no hay anécdotas. Esto me hace acordar cuando yo trabajaba en radio, hace muchos años ya, en la radio El Sol, también la consola tenía un botón en donde era medio complicado visualizar cuando salía la voz, que era el retorno, digamos, que se manejaba, como acá se maneja detrás de cámara, en donde las indicaciones vienen por ahí por monitor. Y bueno, yo me divorcié con el operador en un momento y largué unos impropelios. Y bueno, los impropelios se escuchó en varios lugares, digamos, sobre todo en aquellos que estaban sintonizando el programa, que bueno, fue muy gracioso porque era un enojo y el enojo daba gracia el hecho de que yo no sabía que estaba saliendo. Encima era una discusión, estaba saliendo en vivo el reto que yo estaba dando al operador, por un tema de música, era encima para... Bueno, señores, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy tenemos algunas cositas que nos habían quedado a nosotros. Voy a sustraerme del mate, que nos habían quedado la semana pasada, ¿no? ¿Digo bien? Sí. La semana pasada anterior. Algunos son cuestiones que tienen que ver con el acto todavía del 9 de julio, donde se preparó un unitario que todavía no salió. Bueno, este tema de las vacaciones todavía complica un poquito ponernos en sintonía con algunas cuestiones, pero ya despacitos el material que está atrasado va a ir saliendo a medida que vayamos avanzando los próximos días. Así que bueno, vamos a ver ahora en breve lo que tiene que ver con el acto 9 de julio y el pericón. Unas lindas imágenes que nos pasaron. También, después le voy a contar algo sobre el Titanic hoy, ¿eh? Hoy le voy a contar algo sobre el Titanic, ¿sí? Y también, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad un poco política. Estuvimos en una reunión que se realizó en el Centro de Empleado de Comercio, donde estuvo presente el senador Capitanich también. Bueno, vamos a contarla, creo, imágenes no tenemos, pero tenemos el resumen. De todas maneras, las imágenes va a estar seguramente la semana que viene, va a salir acompañado con con ese acuerdo que yo le prometí, el acto del cumpleaños, el aniversario del 1 de julio sería de Juan Perón. Bueno, va a salir acompañado con ese material. Buscamos que los materiales se acompañen para que por ahí no queden descolgados, pero bueno, hay a veces que, como en este caso, partimos el material para pasarlos y hacer una salida. Esta salida es la primera salida real, digamos, de nuestro canal, de nuestra nueva segunda temporada, digamos, vendríamos a llamarle así, de streaming, de entrevistas. Por eso la semana que viene ya va a haber entrevistas y este tipo de material se va a ver menos, por lo menos en la emisión mía. Seguramente va a ser transmitido por el canal en otro horario y usted va a poder, lo dejamos colgado por supuesto ahí para que usted lo pueda compartir o mirar en el momento que usted pueda. Bueno, vamos a ver entonces si el operador decide. Vamos a ver, estamos listos para ver las imágenes del acto 9 de julio y de lo que tiene que ver con el pericón nacional. ¿Estamos listos? Bien, vemos entonces las imágenes del acto 9 de julio y el pericón nacional. A través de las cabalgatas de las fiestas patronales en las capillas rurales, promover la tradición gaucha en el marco de la Iglesia Católica,
unir las comunidades católicas rurales. Durante casi 3 años, la agrupación realizó unas 16 cabalgatas, o casi un total de 300 kilómetros recorridos. Dicha agrupación abarca unos 50 jinetes. Hoy, en el Día de la Independencia, algunos representantes de la agrupación Gaucha Sagrado Corazón por primera vez hacen el desfile encabezado por el párroco Padre Martín Zúñiga. Fuerte el aplauso. Cierran así de esta manera con la agrupación gaucha de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villa Ángela. Fuerte el aplauso a cada uno de los que estuvieron presentes en nombre de la Municipalidad de Villa Ángela en la gestión del ingeniero Adalberto Paver. También en nombre de todos sus funcionarios y todo el equipo de trabajo, el agradecimiento a cada uno.
mañana, digamos, en ahí en el espacio de usos múltiples que está en el Corsódromo, ¿eh? Ahí sobre la calle Alberdi. Bueno, estas fueron más o menos algunas. No queríamos dejar de pasar estas imágenes lindas porque, sobre todo en el Pericón, participaron tanta cantidad de gente, mucha gente. Sí, el operador sí me puede hablar claro porque no lo escucho bien en la cucaracha acá porque es tan chiquita que, como ya habrá notado, y por ahí se corta la transmisión, como habrá notado, ya renegué bastante con el tema de esta incorporación que hay, que es bastante problemática. Toda la tecnología es muy buena mientras te la cuentan, después para usarla se complica un poco. Bueno, pero de todas maneras lo que sí le decía era que, bueno, que la cantidad de gente que aparece, digamos, y que justamente agarra y se pone de manifiesto, digamos, en las actividades que tienen que ver con estas cuestiones casi masivas, realmente es muy importante y bueno, por eso no queríamos dejar de pasarlo. Inclusive las tomas que se han hecho desde arriba, como para notar también la presencia de esta cantidad de gente, tanto en el acto como en el Pericón, que el Pericón, bueno, obviamente es durante la tarde un poquito más reducido porque se hace en la Plaza General San Martín y un poquito menos lugar, pero igual una gran convocatoria de gente. Así que, sobre todo de las escuelas de danza y todo eso, ¿no? De folclore, muy interesante. Bueno, vamos a ver ahora, ahora tenemos algo mucho más agradable que tiene que ver con el matrimonio Muñoz Marchesi, que bueno, festejó su 50 aniversario de casados y tenemos unas imágenes exclusivas para pasarlas aquí en nuestro canal, que la hemos recopilado ahí en la fiesta que se hizo en la rural y que obviamente congregó a familiares y amigos y una gran cantidad de gente, invitados que justamente coincidió con uno de los partidos de Argentina que se pudo disfrutar ahí en el lugar, un espectáculo aparte, digamos, ¿no? Así que doble festejo porque en ese momento ese partido se ganó, así que era una alegría muy, digamos, elevada. Así que bueno, vamos a ver entonces, Gloria y José se conocieron, antes de ir a las imágenes, les cuento que Gloria y José se conocieron, por supuesto, hace 50 años, en Villa Ángela. Bueno, ella es oriunda de otra localidad, no de Villa Ángela, igual que él, que es mendocino. Claro, hace 50 años que se casaron. Exactamente. Espero que usted no me dicte nada como le hicieron la prueba Flor Peña, porque sabe que me mando una de cobre. Así que, pero es verdad. Se casaron hace 50 años y se conocieron, póngale, hace 51, 52 años, para más o menos llegar a un acuerdo de fecha. José, recordemos que de profesión es enólogo, esos son los que catan los vinos, y Gloria era maestra, digamos, y bueno, sí, en realidad ya ahora jubilada, me imagino, pero se dedicaron posterior a eso a la cuestión comercial, digamos, y en la cual, bueno, hicieron realmente un gran camino, sobre todo para nuestra localidad, porque la empresa de ellos ha crecido enormemente gracias al esfuerzo y a su visión, ¿no?, que han tenido. Y sus hijos la siguen, Daniela y Mati, también siguen, digamos, en la actividad, digamos, de seguir con el negocio, así que eso es muy importante, porque, bueno, creo yo que uno cuando un sueño lo lleva adelante siempre quiere que siga alguna generación, ¿no? Más allá de la expansión, nosotros hemos compartido con José Muñoz otras actividades, entre eso la ex comisión del Cine Plaza, que es un recuerdo. Tengo por ahí una foto, algún día se la voy a mostrar, la estoy reservando porque para la próxima conmemoración del Día Internacional del Cine vamos a exponerla, la foto la vamos a hacer impresa, de cuando la comisión del Cine Plaza trajo muchas películas en el ex Cine Plaza. Recordemos que estaba por la calle San Martín, ahí estaba, y se estrenó, entre otras películas, Titanic. Fue una de las pocas veces que vi una sala tan grande, porque tenían aproximadamente 500 espectadores, llena, ¿no? Y llena varias veces, así que bueno, ahí estábamos con Gloria y José, que acabo de mencionarlo, Tita y Cookie Patier, también estaba Antonio y Mari de Lebojet, Griselda Morán, Norma Costa, Don Riera, Don Quintana, mira Don Quintana, me acuerdo, Don Quintana y Don Einstein, que estaba en la parte técnica, la parte máquina. Yo de ello aprendí muchas cosas. Cuando yo llegué a Einstein, así era el apellido, cuando llegué a la universidad, yo cuando me fui a estudiar a
Acá se ríe el camarógrafo, yo no sé qué se ríe el camarógrafo. Voy a pegar un baile de cine en cualquier momento. Cuando llegué a la universidad, yo era una de las personas del curso que más conocimiento tenía sobre la parte de exhibición y de cine, de la mecánica de cine. En esa época el cine no era digital todavía, era todo analógico. Y entonces, gracias por avisarme, porque acá hace uno que se durmió, pero siempre avisó. Que tiene que ver con la parte técnica. Y yo era no digo un avesado, pero tenía mucho conocimiento comparado con mis compañeros, porque justamente Tedokitani y Don Einstein me habían enseñado algunas cosas mientras yo hice como una especie de participación, se podría decir, en la comisión del Ex Cineplaza, digamos, ¿no? Que hoy está reciclado, se lo recicló completo, y ahora prácticamente ni siquiera están las máquinas porque se los recicló completamente, se hicieron todos salones de uso para la parroquia, y entre ellos, por supuesto, el salón principal donde estaba la sala, que en el año 2000 se derrumbó. Se derrumbó el techo, el cielo raso, tiene un cielo raso muy lindo, y bueno, ya no pudo funcionar como cine, digamos. Así que bueno, esa es un poquito y con ellos compartíamos, por supuesto, cena, y compartíamos los estrenos, trajimos la película La Enricina, Zapucay, mi pueblo, así que bueno, José siempre decía que la cargaba Gloria, decía, de esa comisión que armaron no quedó nada. Bueno, yo quedé, o sea, yo fui el fruto de esa comisión, porque yo a raíz de ese ambiente tan cinematográfico, me empapó como para seguir la carrera cinematográfica y la carrera de cine que hice después en la universidad. Así que siempre algo que se hace con amor y positivamente sirve para construir. Así que yo le debo a esa comisión, a esa experiencia, un poco de mi carrera. Bueno, no sé qué dice, habla muy rápido, señor, no lo puedo entender. Hable despacio porque no lo entendemos. Al operador le dice. La entrada, no sé qué entrada al cine. ¿De qué cantante? Si me puede decir, a ver ahí, ¿de qué cantante estamos? Ah, sí, me están diciendo por la audiencia que no me olvide el cantante, y es verdad, porque cantó La Fibra en el 50 aniversario, entró en bicicleta, ¿viste? Bueno, ahí llegó la visita, que es Rita. Rita es parte de nuestro estudio acá, llegó ahora que tenemos micrófono ambiental, se escuchan antes los micrófonos de mata no se escuchaban. Es verdad, como dice el operador, estaba... sí, ya ahí salió. Ya, pobre Rita, que no me la maltrate, no, la Rita. Rita es la visita, ya la vamos a traer en el estudio para que... Pasa que no se comporta, bueno. No, le decía que La Fibra fue uno de los que cantó. Cantaron otros, pero la Fibra fue la parte central, digamos, de lo que tiene que ver con el espectáculo. Y obviamente, como no era de esperarse, entró de una manera muy llamativa. Creo que las imágenes se van a ver ahora que tenemos, y sobre todo como estos efectos. Se entró en bicicleta ¿cómo que se llama? A la fiesta, una bicicleta que justamente era una bicicleta de las que vendía José y Gloria cuando comenzaron con su negocio, esas Daniela, así se llamaba la bicicleta. Tal es así que yo tenía una, yo tenía una bicicleta, si me puede hablar claro, porque si yo tenía, porque entre lo que hablo y me dice, decía que justamente yo tenía una bicicleta que era una bicicleta, no era Daniela, pero era de esas marcas, digamos, tipo Cross, mountain bike, así era, y que la había comprado en esa época, también de cuando José y Gloria arrancaron, así que me trajo esos recuerdos a mí de otra época, ¿no? Estamos hablando allá por los 90, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ahora esta fiesta, que una partecita, digamos, que compartimos con Gloria y José y con todos los invitados ahí el pasado fin de semana. Vemos las imágenes. Reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia. Míralo con benevolencia y bendícelos. Renueva constantemente su alianza nupcial.
Bien, ahí estábamos viendo. Gracias por indicarme la cámara donde estoy. Gracias, operador. Usted es una persona generosa. El de piso acá está más perdido que yo. Bien, ahora que anda esto. Bueno, la cámara 1, dicen. Bueno, muy bien. Ahí veíamos entonces lo que yo le comentaba hoy, ¿no? El despliegue de color y emoción del cantante de La Fibra. Y estaba también el intendente de la ciudad, estaba que le entregó un reconocimiento a José Muñoz como empresario destacado, bien merecido, también, dicho sea de paso, y bueno, otras personalidades más que también estuvieron ahí estaba también Sporjarich, que fue, el día estaba leyendo que había sido, que yo no me acordaba, ella había sido diputada, no hace mucho, pero también fue ministra no de Industria, de Empleo, fíjense, estaba también ahí. Bueno, le iba a contar algo sobre, antes de ir a lo del consorcio, le iba a contar algo del Titanic. Tengo después los anuncios del Cine República y tengo, algunos consejillos que le voy a dar también. Hoy buscando, porque vieron que hoy la noticia, después que terminó el Mundial, que hay toda una bulla, por decirlo de alguna manera, referente a que la Argentina, digamos que hay una campaña anti-argentina, pero bueno, no vislumbrando que eso puede ser realmente así, porque ¿quién podría? Según nuestro presidente dice que hay como una especie de fondos que entre esos está Brasil también, porque ahora también se peleó con Lula, porque Lula está en campaña política, y Bolsonaro, que es bastante llegado a Milei, es su contrincante. Entonces, por ahí se fisuró esta cuestión y el presidente dijo que hay una campaña del wokismo. El wokismo vendría a ser como los hippies, una cosa, para que ustedes tengan una idea, algo así, digamos, ¿no? Y que son, digamos, una moda, digamos, y una moda que tiende a lo que es el socialismo, a las ideas de izquierda, y por supuesto, aparentemente, por lo que dice el presidente, en realidad, porque por ahí no se nota mucho, es contrarias a las ideas libertarias y del capitalismo libre y del mundo occidental. Una payasada detrás de otra, porque la verdad que el mundo no es el comunismo de la Rusia soviética, ni menos es el capitalismo del estado de bienestar de esa época también, donde existía la URSS y donde tenías dos polos, la Unión Soviética con el comunismo neto, y el occidente con su estado de bienestar o su capitalismo del mundo libre. Hoy es un pseudocapitalismo con una fuerte intervención de gobiernos autoritarios en Occidente, y después tenés China con algunos satélites, ¿no? Y China tiene un sistema capitalista bastante mejor saneado y demostrado que todo el resto del mundo, inclusive de Occidente obviamente, y encima, para colmo, tiene la cuestión que tiene que ver con que tiene un comunismo, no hay nadie vota, nadie elige. Entonces es muy difícil cuando el presidente pone estos ejemplos, porque lo hace tan simple, pero así no es el mundo, ¿no? La realidad no existe. Y después está Europa, que supuestamente Europa se centraliza lo que él llama el wokismo, que el wokismo no es más que la buena vida que llevan los países nórdicos, los países europeos del centro de Europa. ¿Quién no quisiera ir a vivir a Francia, por ejemplo? Ahí, según mi ley, ahí está el wokismo. Bueno, esa es la visión que tiene nuestro presidente. Así que, pero más allá de esta cuestión, que tiene que ver con la situación de no sé qué está viendo en el teléfono nuestro asistente acá, en vez de ver la cara, ven mi encuadre. Le decía que realmente por ahí se complica esta cuestión y por ahí uno pierde el hilo de lo que se está realmente discutiendo, que yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Perderlo uno en toda esta vorágine de pelea, y ya también en el medio cayó el tema porque en realidad, a raíz de discordia con Lula y el wokismo y todo esto, ya por el tema impulso de la selección, que había dado lugar a que había una campaña anti-argentina y la estaba financiada, según en estas últimas horas, por el wokismo y quién sabe quién otra, y Brasil y cosas, una cosa realmente traída de los pelos y realmente mal, por el tema de que también
pone en una circunstancia desagradable con Brasil, ¿no? Nuestro país aliado en el Mercosur y es el país más poderoso de Latinoamérica. Inclusive hemos formado una gran amistad con Brasil, inclusive con los demás otros países que forman el Mercosur, y con este tipo de actitudes. Yo creo que hay que separar un poco la ideología, idea que uno puede tener de las cuestiones de Estado. Me parece que eso en ningún momento, en ningún lugar y en ninguna circunstancia ayudan para nada. Así que me parece que, es más, yo creo que eso puede inclusive afectar, como le pasó a Orbán, las elecciones hasta a veces en contra, ¿no? Pero bueno, así es el mundo que tenemos hoy en día, donde aparentemente se dejan llevar más por los algoritmos o por los likes que por la realidad concreta de lo que se está haciendo y diciendo. Y la poca seriedad, digamos, que estamos hablando de un presidente de una nación, ¿no? Bueno. Y bueno, buscando esta cuestión y con este análisis, encuentro hoy un trabajo de un científico. Antes de olvidarme, ¿vieron lo que descubrieron? Esto es interesante, esto lo vi en uno de los colegas que nos acompañan acá en la plataforma de streaming. Sí, no sé qué me está diciendo. Bueno, trate de no hablar porque no... No, sí, no fue entregado, pero no diga eso, por favor, que... Bueno, está bien, vamos a pasar al tema, no queremos polemizar, por favor. Vamos a pasar al tema que es más importante, digamos, que en Estados Unidos hoy salió publicado un descubrimiento muy importante sobre la longevidad. Esto tiene que ver también porque el que lo contó hoy, que fue Marcelo Longobardi, entre otros, él se olvidó de un material que él y otras personas sacaron, en donde no sé si se acuerda que en un momento Putin, que es obviamente el presidente de la Federación Rusa, el líder chino y Kim Jong, creo que es de Corea del Norte, estuvieron juntos en un mismo acto, y en ese acto se filtró una conversación que yo tenía y que se le leyó los labios, donde ellos decían que la inteligencia artificial estaba avanzando muchísimo para lograr de que se avance con una perspectiva de vida de los 120 años, y que ellos aparentemente estaban no solamente enmarcados en eso, sino que eran los que más interés tenían, obviamente por obvias razones, ¿no? Y resulta ser de que evidentemente fue así como ellos lo habían anticipado. Estoy hablando de esto, a ver, estamos en julio, habrá sido allá por mayo, creo que fue para la conmemoración ¿se acuerda? Del aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue en esa fecha. Y bueno, ahora publicó el New York Times el día de hoy que efectivamente los investigadores han descubierto, o terminaron de comprobar, de que no solamente los radicales libres, que son los que pueden producir envejecimiento, sino que hay unas proteínas que se llaman EG, que vendrían a ser como que producen el envejecimiento, ¿no? O activan todos los procesos del envejecimiento en la persona, digamos. En este caso lo compararon como un pan cuando pones en el horno, ¿no? O sea, esta circunstancia del horno vendrían a ser estos o sea, el ambiente, digamos, y estos productos vendrían a ser como una levadura, una cosa así, que hacen que se madure la persona. Bueno, ellos descubrieron unas proteínas que desarrollaron, que cortan el desarrollo y que retrasan el envejecimiento. Si bien esto está en etapa de prueba, así como fue la vacuna de hace 2 o 3 años para adelgazar, hoy ya prácticamente todo el mundo se la puede aplicar, más allá, por supuesto, de que hay que consultar a un médico, se pueden aplicar para adelgazar, bueno, que fue desarrollada para otra cosa, dicho sea de paso. Ahora están estos como antígenos, debe ser anti-age, que se lo pueden aplicar y uno retrasa el envejecimiento. Obviamente no, me imagino que no van a ser barato. Y la cuestión que tiene que ver en Argentina, por ejemplo, es interesante, que están trabajando los del Instituto de Ciencia, vendría a ser en el CONICET, que dicho sea de paso, por eso es importante que se financien, porque fíjese que estos científicos están trabajando del CONICET, que ha hecho, el Estado es el principal inversor ahí, están trabajando con el mismo concepto, con el mismo sistema, pero
aplicado a la visión, o sea, rejuvenecer los ojos. Entonces uno, bueno, puede, digamos, por ejemplo, uno a lo mejor los ojos, vio que uno pierde la visión, se le envejece más rápido a veces, o por ejemplo el oído. Entonces esta cuestión que tiene que ver con el anti-age se aplica para los ojos, así que se ve que hay distintos tipos de ¿cómo que se llama? De anti-age, o sea, de AEG, tenemos que son las proteínas estos que hacen que uno envejezca, ¿no? Bueno, obviamente vamos a escuchar más de esto, el desarrollo sigue y bueno, ojalá que sea pronto. Dicen que el desarrollo de esta ¿se ríe el camarógrafo? ¿Por qué se ríe el camarógrafo? ¿Se ríe? Porque cree que porque cree que va, no sé, está haciendo señas con el pie y no sé, está jugando al fútbol, ¿qué pasa? Ah, bien, al fútbol. No, pero yo ahora quiero terminar con el tema de que la cuestión que tiene que ver con la antiedad. Yo creo que en los próximos 4 o 5 años esto se va a lograr indefectiblemente, y el tema es, imagínense si uno quiere que no viva tantos años a alguien, o sea, por ejemplo un dictador, bueno, va a tener la posibilidad ahora de hacerlo, o sea, porque de eso se trata también. Ellos estaban hablando entre ellos tres, digamos, cómo mantener la vida más longeva, así que imagínense, porque la política normalmente, no hace falta que les diga que en Argentina ha pasado eso y mucho. La limitación para grandes políticos fue la edad, mejor dicho, la vida misma. O sea que, bueno, con esta cuestión, con este avance, se va a lograr, digamos, o sea, pero también va a ser bueno para las afecciones. Eso quiero ser claro, porque así como la vista, hay otras afecciones que pueden resolverse. Porque, ¿qué pasa? Según explicó el científico o este grupo de científicos, que aparentemente el envejecimiento no ataca en general, sino que va atacando cierta parte del cuerpo, y ahí es donde este estudio científico puede, o este descubrimiento de esta innovación médica para contrarrestar estos agentes, estas proteínas podrían, digamos, mejorar esa calidad de vida. Así que ojalá. Bueno, y a raíz de esta cuestión, digamos, me fui de tema, me fui no por la rama, me fui a la estratosfera. Un científico investigó sobre por qué el Titanic se hundió. Porque todos conocemos que el Titanic se hundió porque parece que estaba mal construido, otros decían porque navegaba a mucha velocidad, porque, bueno, con mucha soberbia, qué sé yo. Pero después lo que yo le voy a contar, usted decida. En realidad, se comprobó en un estudio, este estudio se hizo hace no mucho, ahora unos 2 o 3 años, salió por Nat Geo el trabajo publicado, o sea, un trabajo científico serio. Resulta ser que una de las personas que estaba encargada habían sacado un pedazo del barco del Titanic y había que hacerle estudios, bueno, de microbiología, un montón de estudios que se le hacen. Y a raíz de esa cuestión, ese estudio se estaba haciendo en Las Vegas. Las Vegas, para que ustedes tengan una idea, está en el centro de los Estados Unidos y tiene un clima desértico porque está en el medio del desierto, digamos, ¿no? Entonces, de noche, la ciudad de Las Vegas, que está muy bien iluminada, cuando uno se pone, no sé, en un edificio, en algún lugar y ve las luces, ve como ciertos espejismos y por ahí cosas que parecen engañar a los humanos. ¿Por qué? Porque en el desierto, y Las Vegas no escapa, se producen varias capas de temperatura, y esas capas de temperatura producen distorsiones ópticas. Y las distorsiones ópticas son, efectos, por decirlo así, digamos, que engañan al ojo. Y entonces uno puede ver espejismo, como pasa en el desierto, o hay otro que titilea las luces, que bueno, tiene un nombre, también es un efecto térmico que se producen en la, ¿cómo que se llama? Cuando las temperaturas, digamos, van cambiando de acuerdo a la altura. Por ejemplo, uno puede tener en este primer tramo contra la Tierra una temperatura más cálida, después una más fría y otra más templada, y eso produce justamente, si uno ve a través de ese cambio de temperatura, produce la distorsión óptica. O puede ser al revés, como en el caso del Titanic, en donde la temperatura fría
se propició de golpe justo donde ingresaba el barco cuando estaba navegando, ¿no? Y desplazó la corriente templada. Es increíble cómo algo tan científico y tan comprobable científicamente hoy en día, porque realmente se comprueba investigando y con datos, digamos, de la ciencia meteorológica y de las corrientes marinas. Porque el Titanic navegaba para que ustedes digan, de este a oeste, ¿no? Y atravesaba en un punto de su camino la corriente del Labrador, que va de norte a sur. En la corriente del Labrador es que venían los icebergs, vienen normalmente todos los años. Y en este caso venía el iceberg que terminó hundiendo al Titanic. Pero con el iceberg, la corriente del Labrador ingresó, porque ¿qué pasa? El Titanic en un momento del viaje, para evitar la corriente del Labrador, decidió ir más al sur. ¿Y qué es lo que hizo yendo más al sur? Yendo más al sur lo que hizo fue bordear la corriente del Labrador, que lo terminó alcanzando al Titanic un poco más abajo de lo que debería haberlo alcanzado. Pero dio la casualidad que al barco lo alcanzó de noche. Y de noche, que es peor que de día, los espejismos o la distorsión, en este caso se llama dióptrica, es mucho más compleja, porque la falta de iluminación, no había luna, recordemos cuando el Titanic chocó, produce mayor problema para identificar objetos, ¿no? El Titanic tenía el mejor cuerpo de vigía y no necesitaba, porque no se acostumbraba en esa época, usar binoculares para detectar los icebergs, porque si no la persona, imagínate, vos estás viendo con el iceberg, pero te perdés lo que no estás viendo, digamos, ¿no? Entonces es medio complicado. Entonces normalmente usaban la vista estereoscópica, porque se suponía en la época de que un buen vigía detectaba, en el peor de los casos, un iceberg a 15 o 20 minutos, y el Titanic podía maniobrar tranquilamente en esa distancia para esquivarlo. Pero el Titanic no tuvo ese tiempo. Prácticamente ya lo vio cuando estaba encima. Y ahí viene la explicación. ¿Por qué? Porque la corriente del Labrador se topa con la corriente del Golfo hacia el sur, por donde el Titanic iba. El Titanic estaba navegando por la corriente del Golfo. En ese momento el Titanic, como los testigos manifestaron, hubo un descenso muy abrupto entre las 8 de la noche y las casi 11 que chocó el Titanic. Hubo un descenso abrupto de la temperatura porque el Titanic entró a la corriente del Labrador. Pero ¿qué pasa? No entró completo, porque por supuesto que la corriente del Labrador y la del Golfo son de miles de kilómetros. Pero ellos lo que estaban viendo frente de la corriente era... la corriente del Labrador le quedó enfrente, frente al Titanic, porque la atravesaba por enfrente. Uy, se cayó acá la cucarachín. Bueno, y entonces, agregado a eso, lo que la gente del barco no sabía, sobre todo los vigías, es que uno podía ver espejismo, ¿no? O sea, digamos, no se dice así, digamos, porque tiene otro nombre, refracción de la luz se llama, técnicamente, pero no es más ni menos que un espejismo. Y dentro del espejismo hay ciertas deformaciones ópticas que se produjeron, y se produjeron justamente cuando el Titanic atravesaba. No solamente le afectaron al Titanic, sino también le afectaron al barco que estaba muy cerca de ahí, que era el Californian, que era el que más cercano tenía al Titanic como para que le preste ayuda. Es increíble. O sea, realmente, si Dios quería hundir el barco, obviamente eligió, por no decir la naturaleza, en ese momento. Y ahí entrarán los que dicen, no, porque se dijo que ni Dios podía hundirlo. Es probable, bueno, eso ya cada uno seguramente lo decidirá. Pero concretamente, ahí está la explicación por qué el barco, digamos, como era un barco que tenía una alta maniobrabilidad, no vio antes, porque ya vieron a 600 metros vieron, para que ustedes tengan idea, cuando el barco podía ver tranquilamente el iceberg a 3 kilómetros. Porque este efecto que produce el cambio de temperatura, o sea, la corriente del Labrador, recordemos que venía fría por abajo, desplazó la corriente del Golfo arriba, mientras el Titanic surcaba, y eso a unos cientos y cientos de metros, por no decir miles de metros, produjo un espejismo, ¿no? En ese espejismo todo lo que aparecía era tapado por el fondo mismo, porque ¿qué hizo el espejismo?
levantó el perfil del mar. O sea, el mar, como la noche era totalmente despejada, no había olas ni nada, era calma totalmente, estrellada, hizo que esa superficie plana del mar, no había luna, se combara, por decirlo de alguna manera, hacia arriba. Al estar de noche produjo un telón negro que hizo que el iceberg, que también era negro porque no tenía iluminación, se confundiera y los vigías no lo pudieran ver a 3 kilómetros, lo vieron ya cuando estaba a muy cercana distancia. Por eso la sorpresa de los que ni se dieron cuenta que era ese efecto. Y ese dato va porque varios barcos observaron ese fenómeno en el momento que entraron a la corriente que entró el Titanic, en esos días y en esas horas, y también porque se hizo un estudio posterior, cuando avanzaron los años, de estos efectos de manera más científica que en ese momento no se conocía. O sea que el barco... ¿Saben por qué hago todo esto? Porque hoy vivo otra vez dentro de algunas publicaciones los accidentes de ruta, ¿no? Y usted sabe, cuando uno va en la ruta, no sé si alguno por ahí puso cuidado, sobre todo de día, pero de noche yo sé que también se produce. El asfalto larga calor, se pega contra una corriente más fría arriba, 3-4 metros, y uno ve espejismo, y puede uno ver espejismo y sacar mal cálculo de las distancias y chocar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo mismo que le pasó al Titanic seguramente mata personas en la ruta. Esto lo estoy diciendo de manera científica comprobada. Hace falta hacer un estudio porque realmente a mí me llamaba mucho la atención. ¿Cómo puede ser que tanta gente choque y no vea? Ahí a veces que voy a decir un accidente, no lo vio a, no sé, a una distancia. Si en la cucaracha me puede, porque estoy escuchando un ruido. Y voy a decir que no vio el semejante colectivo, camión. No estoy hablando de accidentes que por ahí tienen un grado de alcohol o se les saca una rueda, cosas así. Sino estoy hablando de accidentes que por ahí sí, ¿cómo no pudo ver? Bueno, yo creo que la explicación está ahí, porque la ruta, yo he observado, y si no, hagan la prueba, tenés el choque térmico produce espejismo, ¿no? Y de noche también. Lo que pasa es que uno ni se piensa que de noche, uno cree que es de día, pero de noche también están los espejismos, y es lo que provocó que el Titanic o los vigías no vieran cerca, y ya cuando lo vieron para colmo, giraron a una... O sea, el radio de giro dio tan mal que le rompió más compartimiento, encima para empeorar la circunstancia. ¿Por qué digo esto? Porque uno, cuando la causa principal, que vendría a ser en la refracción, produjo el espejismo y el engaño, ya después, todo lo que sucedió después fue una serie de hechos que ya estaban tomados con anterioridad. O sea, el hecho de que los botes no alcanzaban porque la ley no lo permitía, el hecho que, bueno, que algún vivo se haya subido, el descontrol, el hecho de que, bueno, el radio de giro no dio porque tendría que haber puesto marcha atrás más adelante. Toda esa sucesión de hechos pero ya parten de la causa principal, que fue no ver el iceberg a tiempo. ¿Me entienden? O sea, lo demás ya, por más que hayan, no sé, bueno, de última chocado de frente podría haber sido evitado, pero capaz que el barco se hundía igual, ¿no? Porque el tema era que como no había radares, si hubiese habido radares, capaz que lo hubiesen divisado, o el sistema de alerta que hay ahora. Eso quiere decir que por ahí los autos deberían incorporar radares para viste que ahora tienen sensor, y ojalá que eso resuelva el problema de también un poco de los accidentes o de las distancias, ¿no? Bueno, otra cuestión es que, porque ahí sabe cómo no lo fueron a ayudar, habiendo un barco cerca que lo vio y según declaró el barco, que él creía que no era el Titanic porque lo vio chico. Otro efecto óptico que produjo el mismo fenómeno, digamos de choques térmicos, produjo otro fenómeno que, si ustedes ponen cuidado, cuando usted está en alguna ciudad y de lejos ve alguna luz de otro edificio, ve que parpadea la luz, bueno, ese efecto es un efecto térmico, de intercambio térmico, y eso es lo que contaron los sobrevivientes, porque las estrellas titileaban, claro, no sé qué me está diciendo, no escucho bien. Ah, bien, pero eso no me comunique por la cucaracha porque estoy en el medio de una cosa que quiero que entiendan y se me va a complicar.
Y entonces, la cuestión que tiene que ver con el mismo efecto ese, hace otro efecto contrario que es parte del mismo efecto, pero produce un síntoma contrario, que es que achica ¿cómo que se llama? En este caso, al barco. Entonces, el California, que lo tenía que ayudar, vio en realidad ¿cómo que se llama? Un barco que era más chico y pensó que no era el Titanic. Para colmo, cuando intenta de hacerla, ellos tienen contacto con los que se llaman luces de código Morse. O sea, vos iluminás, ¿no? Y haces código Morse, porque en esa época se comunicaban todo con código Morse, no existía la comunicación por radio, de voz. Y bueno, cuando se quiere comunicar, no se alcanzan a interconectar a pesar de que se estaban viendo. ¿Por qué? Por el efecto del titileo de la luz, que también es provocado por el mismo fenómeno del intercambio térmico de las corrientes. Porque ese mismo fenómeno también le afectaba al Californian, porque los dos barcos estaban en la misma casi posición, uno del otro, uno más al norte y el otro más al sur, el Titanic más al sur, el otro más al norte, pero a 16 kilómetros. Eso costó 1.550 vidas. Y bueno, toda la historia que conocemos del Titanic, ¿no? Ahí decían que cuando pasó el barco Bremen, que era de otra compañía, alemana creo, pasó por el lugar 4 días después, encontró aproximadamente 250 cuerpos todavía flotando, y entre esos, porque yo siempre me pregunté, porque siempre me decían a mí, el otro día con un amigo hablábamos de la catástrofe, decía que las mujeres y los niños se salvaron, que qué sé yo. No, minga, se salvó la clase alta, el resto se murió todo, y entre eso hay mujer y niño. Y ahí los testigos contaron que vieron una mujer que es retratada en la película Titanic de James Cameron, una mujer con un bebé en brazos, congelada, y quedó ahí en el flotando, y lo vieron los testigos del barco. Esto está certificado en los edictos judiciales, porque se celebraron 2 juicios o investigaciones, una en Estados Unidos y otra en Inglaterra. Yo solamente lo digo porque fíjese cómo sigue afectando hoy en día, y ha afectado a otros. Creo que hay fíjese que un problema de intercomunicación también así, pero con voz, en donde se equivocaron de derecha a izquierda, produjo el peor accidente aéreo, en donde murieron más de 700 personas, chocaron 2 Boeing 747 en Arrecife. Así que fíjense qué importante es. Pero ¿qué pasa? Las líneas aéreas, cada vez que hay un accidente, investigan hasta la última y encuentran la causa y hacen todas las modificaciones para que no se vuelvan a repetir. Por eso dice el famoso refrán que es más seguro volar que ir caminando si uno no quiere perder la vida. Así que bueno, quería contarle, porque fíjese, de lo más alejado del para eso tiene habilidad el operador, para decirme cosas. Espero que haya entendido, voy a tomar examen. No, de algo tan general y tan histórico como es el Titanic puede afectar a la vida nuestra, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que muchos de los accidentes que por ahí son un poco inexplicables, creo que tienen que ver con esto. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a pasar a otro tema, ya tenemos aquí dentro de un rato para despedirnos. Vamos a ver lo del Consorcio 91, que dicho sea de paso, cumplió con su rigor, digamos, de elegir su presidente, que es Ángel Berikevich, fue reelecto, y también parte de la comisión directiva. Bueno, estuvimos ahí en Los Gansos, que es acá al sur de Villa Ángela, a aproximadamente unos 30 kilómetros, donde tienen sus instalaciones, y bueno, estuvimos compartiendo un asado de camaradería, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, como publicar unas cuestiones que tienen que ver los números, toda la asamblea, la elección, y por supuesto hubieron pedidos, en este caso, que tienen que ver con la limpieza de canales a la Lapa, que no lo están haciendo, o lo están haciendo de una manera negativa que puede influir si el niño avanza como está pronosticado. Estuvo presente el presidente del consejo, que ahora está a cargo de la intendencia porque el intendente Pape está de licencia, y dialogamos en eso con Ángel Berikevich, que es el presidente del consorcio, y también con la gente de a ver si me ayudan con el grupo de música que es de Durati. ¿Cómo es? ¿El grupo de la banda?
Dos corazones, no. Amor, gran amor. Es mis amores, dice el otro. No, no es mi señor operador. No, no es dos amores. Gran amor. Bueno, no importa. Ahora ya lo buscamos, a ver, pero ahí lo vemos. Vemos el material. El nuevo, renovado presidente del Consorcio 91, al cual felicitamos por la reelección y por su gestión, ¿no? Porque vemos que la instalación está creciendo, está realmente mejorando, se ha mejorado muchísimo y con las épocas que estamos viviendo, que es realmente bastante difícil, es más loable todavía. Buenas noches, querido amigo Ángel, bueno, contento me imagino, ¿no? Sí, ¿cómo te va Luigi? Bien, acá estamos contentos porque nos dieron confianza 2 años más, así que... Y bueno, este año sacamos un Pauni más para tener para el consorcio, así que vamos aumentando despacito, a pesar de la crisis vamos haciendo un poquito de más cosas y bueno, y renovando algunas cositas que faltan. Y el trabajo también en los caminos. Trabaja en los caminos, pusimos alcantarilla este año con el tema de la inundación, estábamos muy complicados en el sur acá. Y bueno, tratamos con vialidad ahí, acomodar un poco los temas, pero igual nos falta porque muy mucho llovió esa zona, ¿viste? Hasta acá estamos bien, pero para allá, para el sur, está muy complicado. Claro, porque recordemos que el consorcio tiene una influencia bastante amplia aquí, ¿no? Sí, tenemos 150 kilómetros casi de recorrido y bueno, pero la parte sur la tenemos muy complicada, mucha agua y no sabemos qué hacer con el agua. Y no corre, el agua está estancada. Hace falta más obras. Necesitamos que el APA venga y controle un poquito y puedan hacer más canales y limpiar más, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestros tractores? No tenemos retro, nada. Aparte, un trabajo del APA, ¿no es cierto? Sí, eso le corresponde al APA. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, espero que el gobernador empiece a venir por acá a pegarse una vuelta, porque le queremos mostrar también no solo la zona Charate, Las Breñas, porque allá es muy buena zona, pero acá también tenemos buena zona y necesitamos que pegue una vuelta y venga a mirar y a ver que mande alguna máquina para aliviar un poco a los productores. Tenemos mucho ganado, muchos productores que siembran para estos lados y necesitamos que se alivie un poco la zona esa. Está bien. Sí. Así que le pido al gobernador que pegue una vuelta, que nos llame, que venga. Lo vamos a estar esperando, no hay ningún problema. Hablando justamente del tema de la situación del campo y toda esta cuestión, ¿a quién querés agradecer? Porque hoy escuché que también tienen tractoristas, tienen gente que trabaja y que siempre se sacrifica día a día aquí en el consorcio. Sí, tenemos nuestro pollo tractorista que es Ariel Duarte, que no quiere dar la cara porque él es muy tímido, pero bueno, él es el alma mater nuestra, así que él hace todo lo que nosotros le mandamos, así que le damos las directivas y él obedece y bueno, él hace. ¿Cómo está la cuestión de las compensaciones que el Estado tiene que por ahí mandar y está obligado, digamos, por los impuestos que cobra a los consorcios? ¿Ha disminuido, ha aumentado? ¿Cómo está? Estamos ahí. Están mejorando un poquito, día a día van mejorando. El único problema que tenemos es que no terminaron nuestra sede. Yo no hablé nada con Coba todavía, pero nuestra sede de los consorcios no han terminado y nosotros hemos aportado estos años ya para que bueno, se haga. Eso se hace en la ciudad de Villa Ángela, ¿no? Villa Ángela y Castelli. Ajá. Eran 2 sedes en el Chaco. Ajá. Eso es en la zona donde está vialidad, ahí tienen que estar. Ahí está. Está para terminar, así que falta poco, pero... Otro pedido más para el gobernador. Otro pedido más para la asociación, que por favor yo no lo quiero mandar mensaje porque... Ya te conoce. Ya me conoce, que yo soy insistidor en el grupo y qué sé yo. Bueno, le pido 1000 disculpas por ahí, pero si no insistimos tampoco conseguimos las cosas, ¿no? Si no se gestiona. Hay que gestionar. Bueno, ¿alguien que quieras agradecer para hacer la nota? Y no sé qué te pareció la nuestra sede que tenemos ahora. No, excelente y unas instalaciones espectaculares. Bueno. Y aparte la donación, ¿no? De la vaquilla. ¿No? La donación de las 2A nos donó la vaquilla, así que vamos a probarla ahora a ver cómo sale. Me parece que va a estar rica. Ojalá así sea. Le mandamos un saludo también. Bueno, saludo para el Diego y para la Mariana y gracias por la donación y nos estamos viendo. Y a todos los vecinos acá de la zona de Los Gansos. Y a todos los vecinos de la zona de Los Gansos. Bueno, muchísimas gracias Ángel por tu cordial bienvenida como siempre. Bueno, gracias. Gracias a todos los invitados que están y tenemos representantes de la asociación de intendencia y tenemos nuestros colegas que están por acá, que nos bendigo la lista, pero ya está fino de lo que lo van a mandar, tiene por ahí. Gracias a todos por haber venido y bueno, y gracias por confiar en 2 años más para mí, así que puedo terminar de pagar la cuota ley 124 cuotas. Y
en vivo de Durati. Así que bueno, gracias a toda la gente de acá del Consorcio Caminero, de los Fortines, que la verdad que bueno. Los gansos. ¿Por qué? Los Fortines está cerca. Bueno, de los gansos, y bueno, la verdad que estamos acá, vamos a pasarla súper lindo con toda la gente esta divertida, así que bueno, nada, estamos acá ya a punto de arrancar. Nombrame los muchachos que componen la banda. Gustavo, alias Pelado, lo tenemos a Bracito Bebé, te voy tirando los nombres o los alias. No, mejor los nombres. Alias, bueno, los alias. Sí, Bracito Bebé, lo tenemos a Ojito Cruzado, a Nico. ¿El de Villa Ángela quién es? De Villa Ángela, y bueno, lo tenemos a Pelado. Muy bien, Pelado. Un representante. Y para las contrataciones, ahí atrás. Las contrataciones 3735-472298, así que bueno, hacé tu pedido ya. Bueno, muy bien, Gracias, Primera Mora, ahí estamos. Dale, gracias, papi. Esta hermosa cena, vamos a pedir un fuerte aplauso para la comisión del Consorcio Caminero número 91 de los Gansos. ¿A dónde están los aplausos? Muchas gracias por la hermosa cena brindada en la jornada para los chicos de Vialidad, para todos los socios. El aplauso para los asadores, impresionante asado, los asadores, a ver el aplauso. Para los mozos también. Bueno, como lo prometido es deuda, ahí ya compartizando con los segundos de la noche, este día viernes, en esta hermosa reunión. ¿Cómo te llamas? Felicitaciones. Estamos con el renovado presidente del Consorcio 91, al cual felicitamos por la Bien, bienvenidos. Está de pícaro el operador hoy, ha utilizado todo su despliegue de humor para indicarnos por la cucaracha ciertos temas, pero una discusión que se armó acá en el piso es si el Titanic, como que no tenemos tema más importante que hablar, ¿no? Pero si el Titanic era, fíjese que ante toda la curiosidad siempre, sí, bueno, ante toda la curiosidad despierta siempre cosas nuevas y positivas, ¿no? Acá me preguntaban, el Titanic en realidad fue su viaje inaugural, era el primer viaje, era todo nuevo, esplendoroso, era una demostración de fuerza y de poder de la época. Imagínense que la alfombra era de este tamaño del barco, que adentro, de la primera clase, viajaba en su esplendor más glorioso,
era como replicar un hotel de lujo, pero en el barco. Salía $50.000 de esa época un pasaje, vendrían a ser hoy 5 millones de pesos, un pasaje, ¿no? Más o menos, un poquito más. Así que fíjese lo que se gastaba en un pasaje de primera clase. Y bueno, eso es lo que valía. Y hablando del Titanic, quería decir que hubo siempre muchas teorías de conspiración, de que el barco podía haberlo cambiado por lo seguro, porque tenía un hermano gemelo, el barco, que se llamaba Olympic. Pero no, bueno, el barco se hundió porque fue el destino. Después de la también había mucha soberbia en la época. Las personas que vivían en la época eduardiana, como le dicen, se parece mucho a la época argentina de hoy, ¿no? Intolerantes, como Trump, digamos, ¿no? Intolerantes, me dice el equipo que se va, pero no. Eran así, eran intolerantes y bastante con poco conocimiento de la ciencia. Lo que aplicaba era el poder y el dinero. Eran las dos, digamos, métodos que se aplicaban, parecido a lo de ahora, estilo Trump, digamos, nada de ciencia, ni ecología, ni nada. Y eso hizo, o sea que nosotros podemos ver un segundo Titanic, a lo mejor con un avión o con alguna otra cosa, en la actualidad. También pasó otro evento, un accidente, ahora me estoy acordando acá, con el Edinburgh, que era el dirigible, pero en el caso del dirigible no fue una cuestión, siempre sospechó que fue un atentado, ¿no? Por eso tal vez es una historia menos, digamos, conocida que el Titanic, en donde se suponía que iba a ser el hito del inicio del siglo XX, terminó siendo un desastre. Bueno, antes de irnos ya llegamos al final de nuestra transmisión. Le quiero recordar que aquellos que nos ven pongan me gusta si les gusta el canal, si no pongan me gusta. Primer Amor me dicen que se llama, Primer Amor se llama el grupo. Los comentarios van a quedar ahí en el... Ahora no tenemos el vivo de acá, así que no los leemos, pero para la próxima emisión lo vamos a leer y si cuando tengamos, si usted comenta, le leeremos los comentarios que usted nos deja. Ahora le tengo que contar algo de los comentarios, ya voy. También tenemos, bueno, pongan me gusta, siga el canal, bueno, para toda esta cuestión. Para el Cine República tenemos las funciones a partir de mañana, que es miércoles, jueves y viernes de 19 horas la primera función, 21 y 22. Está Toy Story 5, Scary Movie 6 y Black Room, películas que se están estrenando en esta semana. La otra semana viene Moana, llega y Spider-Man. Así que bueno, Cine República, ya para despedir las vacaciones, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver con, exactamente, Spider-Man, que tenemos, ya se activó nuestro camarógrafo acá. Antes de olvidar, porque recibí un mensaje antes de salir al piso, en el aire. Hay muchos comentarios sobre una aparición mía en una foto en las redes sociales, en las noticias, donde yo le entrego al senador Capitanich, en marco de esta cuestión, de esta visita, le entregué un proyecto de cine bastante ambicioso, que un día lo voy a comentar después. Hubo muchos comentarios, bueno, los comentarios no los leo, ¿no? Yo no los leo ni nadie los lee, o sea, lo leerá la gente que mira el diario, ¿no? Pero la gente que produce en parte el diario, o yo mismo, porque hay algunos comentarios que son dirigidos a mí, veo que por ahí, o sea, por ahí la publicación está hecha con mi nombre, pero se utiliza nada más, una cuestión, la operatoria del formato, yo por ahí no los leo, o sea que si me quieren afectar a mí, o agredirme, o agredirle a Capitanich otra vez mío, o al revés, no sé cómo quieren hacerlo, no se gasten porque no voy a perder un minuto de sueño, porque lo que yo fui a hacer ahí es más importante que todas las mamarruchadas que dicen y todo lo que opinan, porque yo pienso y hago las cosas en función de un futuro mejor, no de otra cosa. No soy muy por ahí de creer en las conspiraciones, en las cosas tratadas de así como vienen, así que yo no, pero es así, lo quiero aclarar porque hoy 2 o 3 me lo han comentado y yo no me voy a poner a contestar, por supuesto, de ninguna manera, así que lamento a aquellos que no confían, por lo menos en mí, en creer que por ahí, porque yo lo he demostrado, de siempre tratar de mejorar la situación de los que vivimos en una comunidad, ¿no? O sea, yo en algún momento en insistir con el cine también mejoro, dando por ahí trabajo, tal vez ha generado
educación u otras cuestiones nuestra pequeña industria audiovisual aquí en la provincia, o por lo menos aquí en el sudoeste. Entonces, más allá de la opinión que cada uno tenga por capitanicio, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Y aparte, senador, no sé a quién quiere que le pida que aprueben alguna cuestión que tiene que ver con... Sobre todo en Buenos Aires, que ahí no entra cualquiera. En Buenos Aires es muy complicado para... Ahí todos tienen intereses. Entonces, bueno, yo no digo que aprovecho, pero trato de agotar las posibilidades. Así que lo quería aclarar para que por ahí, bueno, no se cree como odio, bronca, como que cree que uno lo está... No, nada que ver. No hay que perder tiempo en eso. Perdamos tiempo en cosas más importantes. No como yo, que para una media hora lo hace gritar y más o menos. Bueno, antes de despedirme, me queda el saludo para Marcelo de Fagot aquí y Dani Martín. Me acordé de Dani Martínez, que era un famoso locutor que tenía, locutor que tenía Radio Mocoví. Es Matías Martínez, sí, no, pero yo me acordé de Dani Martín. Matías Martínez, que el papá es un gran, le mandamos un gran saludo, que es un gran constructor, albañil, de aquí en nuestra ciudad. Es un tipo de oficio, un tipo muy simpático, tengo que decir. Y felicitarlo a él y a Mati, porque Mati fue papá y el abuelo, o sea, don Martínez. Así que le mandamos... ¿Cómo se llama? ¿Me puede decir cómo se llama? Facundo se llama el niño, así que... Y a la mamá le mandamos un saludo a toda la familia. ¿Cómo se llama? Elías. Elian. Entre el operador que me dice una cosa y el de piso acá que me dice otra, yo me voy a... Elian, bueno. Elian, le mandamos un beso, o sea, seguramente nació con una estrella única, que es... Acá le mandamos toda la suerte de los... de acá de nuestra... Y nació la fe, ¿verdad? Nació el mismo día del cumpleaños de Matías. Qué lindo regalo, ¿no? Así que bueno, ese niño que nos representará en el futuro. Nosotros tenemos que trabajar y hacer todas las cosas bien, justamente, como acabo de decir, para que Elian se críe en un mundo, nazca, se desarrolle en un mundo mucho mejor del que estamos en este momento. Porque yo les voy a decir una cosa, hace 10, 15 años las cosas estaban, no sé si mucho mejor, pero uno tenía un poquito, mejor perspectiva. No me chicanee, señor operador, con eso, porque usted no la vivió, así que no puede contar. Como la mayoría, la mayoría habla, pero hace 15 años... ¿Cuánto tenía usted hace 15 años? Sí, 8 años tenía Carlos, pero o sea, imagínense, ¿qué me pueden decir a mí que yo estaba en el esplendor de las ideas, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esos golpes bajos, Bueno, sí, porque me están diciendo cosas medias aberrantes. Yo un día le voy a poner la foto acá, voy a traer impresa la foto acá del susodicho operador, porque no puede ser las cosas. Ahora que aprendió a manejar todos los controles ya se larga y mira, bueno, le agradecemos entonces a mi equipo, ¿por qué le agradezco? Porque este equipo vino convencido de aprender cosas, como todos los equipos que han participado. Y esto que estamos armando acá, en estos estudios donde se filmaron programas de televisión, películas como Héroe. Esta parte que está atrás no, pero la parte que está del otro lado acá del estudio azul, es donde se filmó gran parte de los efectos especiales para la película Donde moran los héroes. Así que todo acá compone parte de un crecimiento, y esto es la actualidad, o sea, el futuro del streaming. Bueno, vamos a trabajar con el streaming, a profesionalizarlo con la parte técnica, seguramente hacer algo de ficción acá en vivo, bueno, o las entrevistas. Y estos chicos participan y tienen fe en que van a mejorar su calidad de aprendizaje y, por supuesto, también, obviamente, trabajar, ganar un dinero y que les pueda servir después como base para hacer otro emprendimiento. Porque hoy está lleno de gente que agarra el teléfono y hace cualquier pavada, ¿me entienden? Y encima mal, me enfocan mal, filman mal, no saben nada. Entonces, por lo menos, acá van a aprender a filmar o hacer un encuadre, por lo menos, o no mover el teléfono y que salga bien. Bueno, no me quiero enojar, así que mejor no agarrar la cuerda. Bueno, así que por eso agradecerle, porque aparte estuvimos y aprendiendo entre todos conexiones, por eso usted escucha el micrófono espectacular. Y agradecerle también a la gente del estudio, porque ocupamos por ahí cosas que en otro momento se han comprado o adquirido de tecnología y que pertenecen a la productora de cine, ¿no? Y que en el streaming lo podemos usar, ¿sí? Cosa que sea reutilizable, que eso es muy bueno. Bueno, le agradezco muchísimo por acompañarnos hasta este momento, si es que usted está viendo o nos está viendo en otro momento. Si no, bueno, no importa, compártanlo, y si le compartieron, véanos como quiera usted. Antes que me olvide,
hace un instante también me mandaron un audio sobre una noticia que salió, esto es de Byzantine Network. No, quiero aclarar que hay algunas noticias que nosotros... Perdón, acá, bien. Noticias que por ahí tenemos que son, digamos, que nosotros compartimos en el portal de noticias, y bueno, que son de otros colegas, ¿no? Periodistas o comunicadores. Y bueno, por ahí aparentemente en algunas no está bien, como por ejemplo lo que hicieron con Capitanía, de que cortaron un pedacito y hicieron toda una noticia, bueno, de acuerdo a lo que el periodista interpretó, que aparentemente no era la verdad absoluta. Bueno, a veces nosotros confiamos en que el colega no tenga una intención negativa, pero aún así, hoy en día, sacar de contexto algo es muy común, y aún así, bueno, si no hay una mala intención, el hecho de cortar e interpretar una nota, bueno, el periodista lo puede interpretar como quiere, más allá de lo que se haya dicho. Quiero aclararlo porque me llamaron por este tema, si bien yo no soy responsable, el diario personal no es, portal de noticias no es responsable específica de esa nota. Por eso con lo de Capitanis yo fui un poquito más, porque como, digamos, yo tenía otra mirada porque estuve en el lugar, y no estando en el lugar uno puede tener otra mirada, no importa. Es así, ¿no? Inclusive hoy la verosimilitud, que parece más escandalosa, parece más bulliciosa y por ahí parece más creíble que la verdad misma, pero al tiempo termina siendo más falsa que un billete de 2 pesos, decían alguna vez. Bueno, termina siendo falso. Así que por eso es el mundo que tenemos hoy en día. Bueno, hay que tratar de convivirlo y no por eso sesgar que la opinión mía o del portal de noticias o de fulano que hizo la nota es esa, ¿no? Así que bueno, le agradecemos mucho por la compañía, me pasaron la 3, y que por supuesto hay la Zafacón de Oro, que la vamos a pasar el 7 u 8 de agosto, que se cumple un aniversario más del número 75 de la fundación de la provincia del Chaco. Así que esté atento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Luigi Presenta. Gracias a todo el equipo y un aplauso por el equipo, y nos vemos la semana que viene. En la era de la plataforma digital, la imagen de Byzantine News. Chaco Austral, Argentina.